Asegura tu salud. Buenos días, mira oyentes, otra vez con vosotros, hoy en clave de cambio de nombre de programa, porque como habéis podido comprobar por la cuña que hemos grabado, nos vamos mutando. Antes era Asegura tu salud y hoy vamos a llamarnos ya a partir de ahora Asegúrate bien, como no, con Juan Antonio León, que nos va a llevar por los mares de las diferentes mil coberturas de seguro con las que podemos contar, y patrocinados por Limbroker, Correduría de Seguros. Buenos días. Buenos días, Enrique. Hoy teníamos pensado, y supongo que te habrás traído muy en la cabeza, el hablar de los seguros de hogar. Exactamente. Bueno, es un seguro popular que todo el mundo o lo tenemos o hemos pensado alguna vez en tener asegurada nuestra vivienda. Sobre todo porque la inversión de tener una vivienda y de tener todo el contenido, todo lo que tenemos dentro, pues es nuestro patrimonio, ¿no? Y siempre es importante, o siempre hemos pensado en que debemos asegurarlo, para que si un día ocurre algo, nuestro patrimonio quede a salvo a través de la indemnización de la póliza. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es una póliza hogar, vamos a analizarla desde el primer momento, desde la primera cobertura hasta el final, y cambiaremos impresiones sobre ello, ¿de acuerdo? Pues yo te abriría fuego con por ejemplo, que se me viene enseguida a la mente, los seguros por ejemplo, el problema con un gas, una escala de gas. Verás, vamos a empezar analizando la póliza de hogar desde el principio. La póliza de hogar es un paquete de coberturas. Son varios riesgos los que dentro de un solo contrato, de una sola póliza, vamos a cubrir. Todas cuelgan del riesgo de incendio. Lógicamente, nuestra vivienda uno de los riesgos que tiene es que pueda un día salir ardiendo. ¿De acuerdo? Bueno, la póliza de hogar va a cubrir los daños que se ocasionen a la vivienda, tanto al continente, que es el conjunto de paredes, de suelos, como al contenido, que es el conjunto de los bienes muebles que tenemos dentro de la vivienda, y la compañía pagará los daños consecuenciales de ese incendio. Pero la póliza de hogar no solamente cubre eso, inicia con esa cobertura. Luego tiene, dentro de la cobertura de incendio también están cubiertas la tasa de bomberos, los daños que los bomberos pueden ocasionar en la vivienda, que muchas veces es más los daños que ocasionan los bomberos que el propio incendio. También es lógico, los bomberos cuando van a apagar un incendio no se preocupan de no dañar la vivienda, de lo que se preocupan realmente es de limitar ese incendio para que los daños no se propaguen incluso a otras viviendas o a otros vecinos, ¿de acuerdo? Esta es una de las coberturas principales de la póliza. Luego tenemos también cubierto el daño por agua, ¿eh? El daño por agua que nos ocasionemos a nosotros mismos, porque lo que ocasionemos a otros irá cubierto por otra cobertura que es de responsabilidad civil, que ya hablaremos de ella. Y siempre y cuando esas aguas estén canalizadas, quiero decir, sean aguas que van por tuberías, por canalones, tienen que ser aguas canalizadas. Entonces, si en un momento determinado una tubería de forma súbita, repentina, inesperada, se rompe y nos ocasiona una serie de daños, de goteras dentro de nuestra vivienda o de daños al contenido, a las alfombras y demás. O sea que el límite de esa cobertura de hogar en respecto a un derrame de agua es nosotros. Bueno, una vez que ha calado y ha mojado al vecino, eso ya es otro seguro el que lo cubre. Claro, porque en el momento que esa agua cala y daña al vecino, lo que tenemos es una responsabilidad con nuestro vecino de los daños que le hemos ocasionado, y la póliza ya lo tiene previsto a través de una cobertura de responsabilidad civil. O sea, la propia póliza tiene a su vez está cubierta con otra póliza de... No, es que una de las garantías de la póliza, una de las coberturas de la póliza son los daños y perjuicios que ocasionamos a terceros. Bueno, lo que es una responsabilidad es civil. muy importante, a mí me parece interesante saber. Yo conozco casos que la propia póliza tiene cubiertas con otras pólizas. No, cubiertas con otras pólizas no. Dentro de esa misma póliza lo que tiene son otras coberturas. Es un conjunto de coberturas. Una póliza de hogar lo que tiene es un conjunto de coberturas. Porque es que a los miraoyentes que ya se nos han puesto a preguntar,
sí que esa era una cuestión que les interesaba. Es decir, ¿dónde termina la responsabilidad que tengo cubierta con mi póliza de hogar? Bueno, vamos a ver, la responsabilidad que tenemos para con los demás la marca el Código Civil, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros siempre tenemos pues eso, no podemos ocasionar daños a terceros, y concretamente en los daños por agua, yo conozco casos de gente que se ha ido a pasar el fin de semana desde fuera de su casa, y cuando ha llegado se ha encontrado que se le ha roto una tubería, y los daños han sido tremendos, no solamente a su propia vivienda, sino a 3 o 4 pisos más abajo, ¿no? Claro, esos daños son importantes y yo tengo como propietario que cubrirlo. Cuando tengo un seguro de hogar, ese pago por estos perjuicios me los hace la compañía. O sea, es la compañía la que en mi nombre hace esos pagos. Vamos, que nosotros estamos exentos de la reacción en cadena que pueda provocar, claro, o sea, los costos, nuestra culpa. Nuestra casa. Las cosas, sí. De nuestra casa. La culpa de nuestra En casa. este caso que estamos hablando de los propios daños por agua. Pero podría ocurrir otro caso, y es que se me cayese un tiesto de la ventana, ¿de acuerdo? Y diera a alguien a la cabeza. Bueno, pues eso también es una responsabilidad civil. Pero yo creo que debemos seguir por los daños por agua y luego ampliaremos la responsabilidad. No, era porque era oportuno puntualizar sobre Entonces, los daños por agua, en este caso estamos hablando de los daños propios que nos ocasionamos a nosotros mismos. Bueno, pues la póliza tiene cobertura para este caso. Luego te contaba aquí lo de los picos de luz, por si quieres ir. Imagínate que viene un pico de luz y no tengo yo los artefactos necesarios como para proteger mi televisión, y la televisión sufre. Bueno, hay una gran parte de las compañías de seguros dentro de sus pólizas cubren la sobretensión, la subida de tensión. Los daños que una subida de tensión pueda producir a aparatos electrónicos o eléctricos, muchas compañías, no en todas, pero una gran mayoría de las compañías lo cubren, ¿de acuerdo? Bueno, pues las subidas de tensión pueden ocurrir por muchos motivos. Puede ser que la responsabilidad venga del suministrador de electricidad, porque han tenido una avería y los cortes y tal. Bueno, pues la compañía, en este caso, tiene cobertura para ello, y luego la compañía tiene potestad de reclamarle explicaciones y reclamación. O puede ser por una tormenta eléctrica que ocasione unas subidas de tensión, unos picos de tensión que pueda dañar a nuestros equipos electrónicos. Bueno, pues esto tiene cobertura. Muy importante. Y si no se puede pactar. Que nos ha dejado el congelador descongelado. Bueno, hay una cobertura específica para esto, que son los daños a los bienes refrigerados. O sea, si mañana se nos va la luz y cuando nos queremos dar cuenta, pues estamos fuera de viaje, pues se ha estropeado todo lo que había dentro, la compañía nos va a pagar el coste del contenido que teníamos dentro de la nevera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los accidentes dentro de casa. Los accidentes dentro de casa, bueno, puedes pactar con la compañía una cobertura de accidentes para las personas que viven dentro de la vivienda. ¿De acuerdo? De forma y manera que se puede cubrir tanto el fallecimiento por accidente como la invalidez como consecuencia de un accidente dentro del hogar. Los accidentes domésticos son comunes. Bañeras, una bañera, un enchufe eléctrico, una explosión de una olla. Bueno, estamos realmente, mejor no pensar las situaciones que no podemos ver en una vivienda, pero sí, para protegernos. Bueno, lógicamente hay que preverlo para que no nos pille luego sin haberlo previsto. Sí, a mí me parece. Tengo unas historias del butano, no por el butano, que el butano en sí no está tan segura las instalaciones, que es una maravilla, lo acabo de comprobar. Sí, lógicamente, las instalaciones de butano... Que los errores son humanos. Vamos a ver, las situaciones que ocasiona el butano son unos porcentajes muy pequeños. También es cierto que el día que ocurre algo con el gas puede ser catastrófico. Suele ser catastrófico. Pero vamos, el índice de un siniestro por una botella de butano es mínimo, muy pequeño. Pero bueno, todo puede ocurrir, claro. Mi madre se dejaba el fuego encendido y no se acordaba. Sí, eso es un... Sí. Desgas. Claro. Bueno, el peligro de eso, ya aparte de la explosión, es que se apague la llama
y respires y llega un Respires, momento, o sea, ya claro. sabes los problemas del gas, pero bueno, el problema del gas no es más que el factor humano y su... Es el factor humano. Y aún así está, incluso está muy previsto el Y factor bueno, humano. O hay sea, ya detectores de hay gas, detectores, con hay, alarmas hay, hay incluidas. electrodomésticos que si ya no hay llama, corta el gas. O sea, que Sí, sí, está muy hay conseguido. Yo sí te tecnología. puedo decirte que los siniestros como consecuencia de problemas con el suministro de gas son muy, muy, muy pequeños. Se dan porque es que no hay nada que tenga el 100% de seguridad, pero es muy pequeño. Y tiene cobertura por las pólizas de seguro, claro. Robos. El robo es quizás uno de los siniestros que más nos preocupan a los propietarios de una vivienda, ¿no? Bueno, la compañía en estos casos lo que va a cubrir son dos temas distintos. Por un lado, los daños que os ocasionen a la vivienda, los destrozos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, nos van a indemnizar por el valor de lo que nos han robado. Y de lo que hayamos declarado, claro. Bueno, vamos a ver, es muy... obras de arte... Claro, ahora, vamos, todo esto se puede cubrir. Lo que pasa es que tiene que estar pactado y tiene que estar bien asegurado. Porque mucha gente pensará, yo tengo una pequeña póliza del hogar que me cubre de robos, pero luego no declara todo lo que tiene ahí Claro, metido. Y ese es un caballo de batalla y además un problema por el cual luego la gente no lo entiende y la compañía en este caso sí tiene razón. Es decir, yo no puedo asegurar algo que vale 100 un Picasso por que me dé 25 la gana y de decir, guardar. bueno, es que claro, yo he pagado una prima por 25, de algo que tengo 100, pero mañana tengo un problema y se me quema uno y como no llega a 25, pues me lo van a pagar y además yo he pagado una prima de 25 en vez de 100. No, es que le van a hacer la proporción, porque claro, está pagando una prima no por el riesgo que tenía, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, es muy importante asegurar el valor de lo que tenemos, porque si aseguramos por debajo de ese valor, en el porcentaje de infraseguro, o sea, de infraseguro que tengamos, en ese mismo porcentaje nos van a pagar el siniestro. Si yo tengo algo que vale 100, lo aseguro en 50 y mañana tengo un siniestro de 25, como el infraseguro son el 50%, el siniestro de 25 también me van a pagar el 50%. Porque lo que yo tenía en casa no eran 50, eran 100. Antes de que esa fase me importa mucho, la del robo, la del atraco, por ejemplo. Pues vamos a hablar del robo. Las compañías sí ponen para cubrir, o sea, ponen unas premisas para cubrir el robo, ¿de acuerdo? Bueno, no podemos tener una puerta de papel y que una compañía nos quiera asegurar el robo con una puerta de papel. Claro. Quiero decir, tiene que haber unas mínimas medidas de seguridad para que la compañía acepte la cobertura del robo. Una puerta con cerradura, si estamos en un primer piso normalmente pues unas contraventanas o unas rejas, ¿de acuerdo? Que la vivienda sea vivienda permanente, porque claro, si la vivienda no es vivienda permanente, está vacía pues, 3 meses al año, tenemos unos capitales de contenido enormes y no tenemos ningún tipo de medida de seguridad, claro, la compañía no se quiere suicidar tampoco. Yo voy a asegurar esto es como invitar a que me entren a robar, ¿no? Se entiende fácil. Entonces tiene que haber unas mínimas medidas de seguridad que tampoco son exageradas, basta con que la puerta sea una puerta con unas cerraduras de calidad, con que si vivimos en un primer piso, el contenido que tenemos es importante, pues que las ventanas tengan algún tipo de protección, ya sean unas persianas metálicas, ya sean unas rejas, ya sean unas contraventanas. Las alarmas. Las alarmas. Vamos a ver, las alarmas, salvo en casos muy, muy, muy especiales, no son exigibles. Y tienen un problema. Las alarmas tienen un problema. Si nosotros declaramos a una compañía de seguros que tenemos alarma, desde el momento que ponemos en la póliza que tenemos alarma, estamos obligándonos a que cuando la vivienda se quede vacía, a poner la alarma. Esté activa la alarma. Claro. No obstante, eso podría ser... Pero fíjate, porque es que esto es importante. Podría ser una estupenda rebaja en el coste de la póliza. Bueno, puede tener una pequeña rebaja en el coste de la póliza, no es muy importante, pero en cambio yo no soy muy partidario de, aun teniendo alarma, comunicarlo a la compañía, salvo que no me quede más remedio que me lo exijan, claro, me lo exijan porque los capitales sean muy importantes. ¿Por qué? Porque para el 80% de los mortales no es obligatorio, o sea, no es necesario tener una alarma para lo que tenemos dentro de la vivienda, pero en cambio si un día nos vamos y se nos olvida conectar la alarma, nos quedamos sin cobertura de robo. Quiero decir, si nos roban y no hemos armado la alarma, la compañía no nos va a pagar. ¿Por qué? Porque la compañía ha aceptado ese riesgo
con la información que le hemos dado. Y la información que le hemos dado es que tenemos una alarma, lógicamente, que se instala y se arma cuando nos vamos. Si no la ponemos, el contrato no sería nulo, esa cobertura. O sea, si ponemos que hay alarma en la vivienda, estamos obligados a armarla cuando nos vamos. Si nos roban y no está armada, no. Igual que si nos dejamos una puerta abierta. Si nos vamos un día y dejamos la puerta abierta y nos entran a robar porque la puerta la habíamos dejado abierta, lógicamente la comunidad no nos va a pagar. Tomemos buena nota, porque en los argumentarios de las compañías que venden alarmas sí que incide bastante en el que puede suponer una gran rebaja en la póliza de seguros el hecho de tener una alarma puesta. Bueno, en una ellos prima... lo utilizan así y seguramente tendrá sus razones para decirlo. O sea, a lo mejor en una prima de 250 euros, pues el descuento por comunicar que hay una alarma, pues a lo mejor estamos hablando de 15 euros al año. Bueno, hay que dar eso. ¿De acuerdo? En cambio el riesgo, como se nos olvide armar la alarma y nos roben, pues no tenemos cobertura. Ahora, puede haber casos en los que tengamos unas obras de arte importantes, una cantidad de joyas importantes, entonces ya las medidas de seguridad hay que pactarlas con la compañía y posiblemente nos exigirán una alarma con cierta sofisticación, claro. Bueno, pues agradezcamos al Inbroker este detalle de consejo. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque si se nos han dado los casos, me han robado, sí, la alarma no estaba instalada. Pues mire, la compañía dice que no paga porque la alarma que usted comunicó que tenía no estaba instalada. Bueno, don Juan Antonio, pues hay algunas preguntillas que a este respecto, para tocar un poco las narices, se me ocurren. Imaginemos que tenemos un visitante y se ha resbalado y no es de nuestra familia, pero está en casa y se ha caído al suelo y se ha hecho algo. Bueno, pues volvemos a la responsabilidad civil. Vital, ya no solo un visitante, que puede ser el amigo de uno de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nosotros tenemos... Sí, porque yo no tengo muchos amigos que me visiten. Vamos a ver, tenemos la obligación Quizá porque yo sea muy hosco con los amigos. Pero eso, yo puedo dar fe... me hago una póliza contra los amigos. Yo puedo dar fe que Enrique es un buen amigo. Bueno, a lo que iba, quiero decir, nuestra obligación es que las personas que nos visitan no sufran daños dentro de nuestra vivienda, ¿de acuerdo? O sea, no sufran daños por nuestra culpa. ¿Qué ocurre? Si alguien viene a nuestra casa, se escurre en una escalera, se cae y se le ocasiona un perjuicio, pues es nuestra obligación indemnizarle por ese perjuicio. Esto está dentro de las coberturas de responsabilidad civil de la póliza y bueno, y está cubierto por la póliza. ¿De acuerdo? O sea, puede haber casos dramáticos. Una visita está contemplada conforme sus riesgos dentro de la casa pueden estar cubiertos. Una visita o cualquier perjuicio dentro de la responsabilidad que tenemos civil de cara a los demás quedaría cubierta por la póliza. En líneas generales. Incluso el tener perros en casa, que es decir, tener animales. Es decir, si mi perro ocasiona un daño a alguien dentro de casa, o incluso en las pólizas de hogar, en la calle, bueno, si está declarado en la póliza, podría tener una cobertura por los daños y perjuicios que nuestro animal pueda ocasionar a los demás. En la calle. En la calle y dentro de la vivienda. A la responsabilidad civil, esa es la cobertura. Aquellos daños y perjuicios que, como consecuencia de que se deriven de nuestra vivienda y de lo que tenemos dentro de nuestra vida, incluso como padres de familia, si nuestros hijos son menores de edad y ocasionan daños a otras personas, pues incluso las compañías podrían llegar, y hay muchas que ya sin pactar o lo cubren, a cubrir las responsabilidades que se derivan de esto. Mañana vamos por el Corte Inglés, no por hacer publicidad, y mi hijo pequeño de 5 años le da un golpe a un jarrón y ese jarrón se cae. Bueno, las compañías en general, si está pactado, tendrán la obligación de pagar por responsabilidad civil ese perjuicio que hemos ocasionado a esta empresa. Sí. Y bueno, por rizar el rizo, porque hay que buscarle ángulos para aprovechar, a ver cómo sale don Juan Antonio. A ver si me pilla. A ver si le pilla. Nuestro perro ladra inconteniblemente y mucho, y el vecino nos denuncia. Yo siempre me refería a cuando el perro muerde a alguien. ¿Qué hacemos con el perro? Le damos una escuela pues educativa. Si nos denuncian y nos condenan por responsabilidad civil, pues tendría que pagar la compañía. Pues
Esto tiene un ¿De valor. acuerdo? Pero cuidado, no o sea, la cobertura de la civil no cubre lo que son las multas, cubren los daños y perjuicios. O sea, este vecino tendría que demostrar Que ha ido al le ha psicólogo, creado que ha ido al un psicólogo. perjuicio, un perjuicio tan importante que sea valorable económicamente para indemnizarle. Bueno, pues tendría cobertura. Bueno, pues esto es Ahora, extensible. no las multas del ayuntamiento por ese caso, ¿eh? Eso es otra cosa, pero bueno, esto es extensible a las barbacoas. Claro, A vamos a mi ver. hijo, que cuando llego a casa resulta que se ha montado una barbacoa con los amiguetes Los ahí hijos. y el vecino está que trina. Claro, bueno, vamos a ver, ahí no estás ocasionando un daño de responsabilidad civil. Estás Salvo que haya ido el vecino una al molestia, psicólogo ¿de por la acuerdo? barbacoa. Hombre, todo en la vida se puede rizar, pero ¿qué perjuicio puedes ocasionar a alguien cuando se está haciendo una barbacoa? Que estamos respirando humo y que eso nos va a crear un perjuicio en el futuro, y el tabaco, y las calefacciones, quiere decir, es algo más profundo. Vamos a ver, si esa barbacoa, aparte del mosqueo que se puede coger el vecino porque huele a humo, que cuando seguramente el vecino también hará barbacoas, ¿no? El problema estaría que esa barbacoa ocasionase un incendio y ese incendio dañase al vecino, la casa, sus bienes. Pasa ya al aspecto de incendios. Claro, porque claro, quiere decir, las molestias no es algo valorable por un perjuicio a medio o largo plazo. Bueno, es que nosotros queremos ser originales. No, ahí sí. Y la pregunta tiene que ser fuera de lo común, Claro. para que de alguna forma resulte interesante a los miradientes. Claro, sí, lógico. Es muy difícil ser original. Lo del ladrido del perro está curioso. La barbacoa no te ha gustado, porque No, lo de la barbacoa debes de hacer barbacoa. normalmente, vamos a ver, lo de la barbacoa normalmente se soluciona pasándole unas chuletas al vecino. Oye, eso sí que... Bueno, y se quedan ahí has encantados. estado, Dice, bueno, ya te digo. has estado No, le dices, "Mira, pásate y diplomático. pásate unas chuletillas, toma con nosotros, ya verás. Diplomático, macho. En toda la vida. ¿eh? Bueno, don Juan Antonio, pues si quieres lo que podemos hacer, a no ser que nos quieras ilustrar No, un te poco puedo más. ampliar hay algunos Adelante, porque aspectos luego quiero que importantes. hablemos antes de que se nos vaya el tiempo del programa para anunciarlos del siguiente que tiene un punto muy interesante. Vale. Pero sigamos con... Bueno, el simplemente, remate. muy rápidamente, luego esta póliza tiene otra serie de coberturas. Tiene una cobertura de actos vandálicos, que son los daños que un día nos podemos encontrar, que nos han hecho pues vándalos, que sin intención de robar, pues lo único que nos han hecho ha sido daños en la fachada, rompernos la puerta, eso está cubierto. Tiene cubierto también los daños a los cristales y espejos, me refiero pues Cristalería de todo tipo. bueno, vamos a ver, no estamos Vajillas. hablando ni de vasos ni de vajillas. Ah, no, eso no. Eso estaría cubierto por una explosión o por un incendio, pues estaría dentro de la cobertura del contenido por otro tipo de riesgo. Pero esto es un riesgo, esto es un daño, o sea, esto es una cobertura directa por una rotura por la rotura de cristales de espejos, siempre que sean horizontales o verticales, quiero decir, un espejo del baño, un espejo decorativo, una mesa de cristal, ¿de acuerdo? La rotura de estos elementos, las ventanas de la casa, la rotura de estos elementos por cualquier causa que no sea, hombre, lógicamente lo que no podemos es romperlo adrede, porque eso no solamente no está cubierto, sino que sería Penalizable. claro. Pero cuando de forma, tenemos que tener en cuenta como si esto es algo imprevisible y y que no está dentro de la intencionalidad de la aseguradora. Que no haya intención de maldad por Claro. parte del asegurado. Entonces, todos estos cristales y espejos están cubiertos. También está cubierta la loza sanitaria. Si en un momento dado se nos cae un espejo o algo de peso y rompe, pues yo qué sé, el lavabo, tiene esa cobertura por rotura de loza sanitaria. También podemos cubrir los mármoles por rotura de mármoles, ¿de acuerdo? Si mañana en una mesa de mármol se nos cae algo y que rompe la piedra, bueno, pues tendría cobertura. Hay ¿De mucho acuerdo? riesgo, mucho riesgo. Dentro del robo se nos ha olvidado hablar del atraco en la calle. Lo he anunciado antes, he dicho... Claro, sí. El atraco en la calle es una cobertura que cuelga de la cobertura de robo y por ella lo que va a ocurrir es que si mañana nos atracan en la calle a nosotros o a cualquier persona de nuestra unidad familiar que viva con nosotros, pues va a tener una cobertura. Normalmente están limitadas a un capital, que puede ser 600 euros, 1000 euros. Normalmente la cobertura no es en dinero, sino en objetos. Me han robado unas gafas, el móvil, el bolso, todo eso se valora y se paga. Ahora, hay que tener muy en cuenta una cosa. El atraco no es el hurto. Quiero decir, el atraco tiene que darse en unas condiciones. Y es que haya habido fuerza
en la situación de robo. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que ha ocurrido es que por un despiste nuestro nos han, lo que se llama la sisa, o sea, el hurto. Claro, no nos damos cuenta, estábamos tomando un café en una barra de una cafetería y cuando nos hemos dado cuenta nos han quitado de la barra el teléfono, eso no tiene cobertura, o sea, el hurto está excluido. ¿De acuerdo? Algunas compañías dan unos pequeñísimos capitales, pero normalmente el hurto está excluido. Es el atraco lo que está cubierto fuera de la vivienda. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hemos cerrado entonces el apartado seguro de hogar. Solamente me queda una cosa, es importante, se me ha olvidado. Y también la rotura pues, del cristal de las vitrocerámicas también está cubierto por rotura. Sí, sí, eso lo hemos dicho antes fuera del micrófono. Sí. Y posiblemente, bueno, pues puede ser que si me dejo algo, pues... Alguno te preguntará que las gafas. Bueno, las gafas dentro del atraco, el atraco está cubierto. O sea, si nos roban las gafas dentro de la vivienda o nos atacan en la calle y nos quitan las gafas, está cubierto. O se caen en el vertical, como hemos dicho. Si se nos cae, vamos a ver, si se nos cae, no tiene cobertura. Hombre, vamos a ver, hay seguros para gafas. Tú puedes comprarte una gafa y ya que te la compras la puedes asegurar y puedes cubrir a ese tipo. Pero dentro de la póliza de hogar, el hecho de que se me caiga una gafa, el hecho de que... Desde luego yo lo que puedo concluir como profano en esta materia, pero por los argumentarios que nos acompañas, es que hay que leerse muy bien las coberturas del seguro. Claro, y fíjate... Y si quieres ampliarlas, pues amplías. Claro, y fíjate, hay dos cosas importantes que no quisiera dejar de decir. Por ejemplo, los daños por agua. Están cubiertos, como decíamos antes, los daños por agua que se ocasionan en aguas que estén canalizadas. O por una omisión de grifos, se nos olvida cerrar el grifo, o sea, el agua... Quiere decir que viene un diluvio... Quiere decir, por aguas que están canalizadas. O sea, quiero decir, que van por sus tuberías. Sí. Por eso decía que la diferencia entre canalizada o no sería un diluvio. Exactamente. Bueno, el diluvio tiene... Ahora hablaremos del diluvio porque puede tener una cobertura. Pero no están cubiertas los daños por agua que se ocasionen por filtraciones. Quiero decir, vamos a ver, es que yo me estaba duchando en casa y la pared de la ducha se ha filtrado el agua a la pared de al lado. Bueno, por regla general, salvo en algunos casos que se pactan, las filtraciones están excluidas. Oiga, es que me he dejado la ventana abierta y me ha entrado agua de lluvia por la ventana. Eso no tiene cobertura, pues voy a hacer cerrar la ventana, no tendrá que dejar la ventana abierta. No, oiga, es que me ha salido una gotera en el tejado. Bueno, si va a salir una gotera en el tejado un día de lluvia normal es porque la casa tiene un problema de mantenimiento. ¿Qué quiero incidir? Un problema de mantenimiento. Las tejas están dejando pasar agua, pero eso es un tema de mantenimiento. O sea, es que hay que diferenciar lo que es un seguro para casos inesperados a lo que es el mantenimiento de vivienda. No se nos han dado caso de decir, oiga, mire, es que se me ha roto la persiana, pero ¿por qué? ¿Había una explosión, un incendio, un robo? No, es que se me ha roto la cuerda, pero eso tiene cobertura. Eso forma parte del mantenimiento nuestro de la vivienda. Hay que decidir, don Juan Antonio, porque no todo el mundo trabaja con la transparencia y las ganas de que se entere bien el asegurado. Es decir, porque el asegurado pues tiene una imaginación que si no se las has explicado la cobertura de la póliza, se imagina todo. Y ese agua de una ventana, dice, agua, estoy cubierto de aguas. Ese es el verdadero problema, que a los asegurados no se les explica el contrato que van a firmar. Vamos a ver, y además últimamente... Pero luego la achacan de picardía y maldad, aquel que quiere interpretar que sí estaba cubierto y en realidad es que... Vamos a ver, cada vez hay más entidades que hacen seguros sin ser profesionales. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que de repente voy a un banco y una señora que está ahí sentada y que está formada para temas financieros y de banca, me diga que le voy a asegurar su vivienda. Y además, mire, los capitales se los digo yo. Pero, o sea, quiero claro, decir que si no, no le damos el crédito. Bueno, si ya entra, yo no quería entrar en eso, porque eso ya es de juzgado de guardia, ¿no? Oiga, mire, usted no sé, eso no es oficial, es oficioso, pero se debe. Claro, usted quiere tener un crédito, usted quiere tener un crédito, sí, o sea, su vida depende de un crédito, sí, pero se asegure su casa, pero si es que ya la tensión no esté de baja, pero oiga, es que yo me interesa asegurarme en otra compañía, no, usted quiere un crédito. Es curioso, ¿eh? O sea, nosotros nos hemos gastado mucho dinero en salvar a los bancos. Y los bancos nos siguen dando detrás de las orejas todos los días. Pero es que ya hay bancos que están vendiendo lavadoras. Como venta. Como venta y tienen sus catálogos para vender lavadoras y para vender neveras. O sea, yo recuerdo que te daban una sopera me voy a salir del guión porque esto me duele mucho. Quiero decir, cada profesional tiene que tener su ámbito, donde funcione y para lo que está preparado. El banco tiene que estudiar bien lo que son créditos y darlos, porque ese es su negocio.
llevarse un diferencial sobre los créditos. Pero no forzar ni jugar con ese poder de dar créditos. Es que el dar dinero tiene mucho poder. Y ese poder no puede servir en ningún caso, nunca, para amenazar con que no te doy lo que quieres. Claro, pero es que eso, no vamos a ver, eso es lo primero que las personas que nos gobiernan tendrían que poner coto. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Oiga, que si usted quiere dar de comer a sus hijos mientras este crédito, me hace el seguro de vida. Oiga, pero es que no puedo hacérmelo porque tengo una enfermedad. No lo ponga. Yo es horroroso. Sospecho. Claro, alguien me dirá, no, esto no es verdad, y además me veo un juzgado. Tengo 40.000 expedientes sobre eso encima de mi mesa. Pero yo sospecho, don Juan Antonio, de que si lo hacen es porque sí tienen derecho. Si lo hacen, otra cosa es que moralmente, una cosa es la moralidad y otra cosa es el derecho. Vamos a ver, si lo hacen es porque se les permite. Quiero decir, se pueden hacer muchas cosas que no están bien. Bueno, ya lo permitimos. Bueno, pero es que no está bien, pero se permite. Con los staff de abogados que tienen los bancos habrán sabido encajar esta intencionalidad dentro del derecho. Bueno, claro, lo que pasa es que ¿quién tiene que poner coto a esto? ¿Quién tiene que velar por la seguridad y los derechos de las personas que andamos, esos puntitos que andamos todos los días por la calle, vistos de 10 kilómetros arriba, pues, esos puntitos que andamos por la calle, ¿quién vela por ellos? La autoridad competente tiene que estar. Yo tengo que ir al banco a pedir un crédito y me dicen que si me lo dan si hago un seguro. O si además me compra usted, que dentro de nada me va a decir, además si me compra una nevera y si me compra la lavadora también hago más. Joder, un poquito de seriedad, es que me parece, parece de chiste. Además. Quizá haya una traslación en los oficios, en vez de tener ahora los oficiales que venden electrodomésticos en una tienda, el banco los contrata. ¿Les parece una pirueta de chiste? Mira, el banco que yo entiendo, los bancos que yo entiendo que tienen una función social muy importante, tienen que limitarse, o deberían limitarse a ejercer esa función. Ya creo que lo intentan, porque verás, en esta crisis que le hemos llamado así, por llamarle de alguna forma, ya se han dado cuenta de que no tienen que ser constructoras, se han metido a construir, se han metido generado meter la nariz en tantas industrias y se han olvidado del ejercicio de la banca para el que estaban creados. Pero yo creo que ya vuelven haciendo sociedades de banco malo donde colocar pues todos los edificios que no venden. Pero cuando se salen de esas funciones, los que nos regulan, no tienen que permitirlo. Bueno, para eso les contratamos, les ponemos, les votamos. Es curioso, es curiosísimo. Yo últimamente intento rebobinar hacia atrás y ver las imágenes de cuando estamos en las elecciones. Oye, curioso, el marketing es tremendo. Mire, vamos a hacer por usted, le vamos a dar, le vamos a conseguir, sus derechos van a estar protegidos. Este programa va de explicar seguros, claro, no de sociedad. Claro, es que me caliento con ello. Claro, quizá luego más tarde en uno de Ecosociedad larguemos ahí todo lo que... Volvamos a los daños por agua. Por agua. Los daños por agua. Pues el daño por agua que nosotros podríamos malentender porque no se nos explique suficientemente, quiere decir que ahí el inocente, salvo algún pícaro que no es la generalidad, es el usuario del seguro, que el que dice, a mí me han dicho que esto es todo riesgo, claro. Y si pasa un 747 por la cocina... Por eso los profesionales, que por eso nos hemos ido antes de la conversación. Sí, porque tú decías que al frente de una póliza de seguro. Los profesionales tienen que ejercer su profesión con formación y con la buena fe de asesorar al cliente. Puede haber errores, somos humanos, nos podemos equivocar. Eso es lógico, eso es normal, y bueno, pero tiene que primar la profesionalidad de cada uno, ¿de acuerdo? Si el profesional está bien formado, a su ánimo, dentro de su profesión, sabe que tiene que ser sincero con como no puede ser de otra manera, con sus clientes. Si representa una marca, no será una marca pequeñita, será una marca potente, pero muchas veces, y les preocupa mucho las marcas. Claro, pero las marcas muchas veces tienen que formar a estas personas en esto, ¿de acuerdo? O sea, lo importante no solamente es vender,
Yo entiendo que lo importante primero es asesorar. Si con una buena asesoramiento la venta viene sola, no hay que obsesionarse en vender. Asesore bien, si eso va a ser sembrar, luego vendrá el resto. Y encima no solamente van a ser un cliente que va a contratar contigo a gusto, sino que encima te va a coger cariño, porque es que se lo estás haciendo bien. Pero si la gente va a comprar no porque tú le vendas, sino porque lo necesita. Por mucho, si no necesita lo que tú le quieres colocar, no lo va a comprar. Claro, pero el seguro tiene una cosa, hay una casi diferencia de otro tipo. No me refería a ti, en tu ya, persona. pero claro, las consecuencias de vender un seguro pueden ser muy graves. Es decir, no lo mismo vender una vajilla o vender una cadena de oro que vender un servicio donde te estás jugando el patrimonio del asegurado. ¿De acuerdo? Si yo aseguro mal mi vivienda y mañana se quema, si la tengo mal asegurada, he perdido 300.000, 200.000, 400.000 euros, o mi patrimonio, mi vida, el trabajo mío, de mi mujer y el futuro a lo mejor de mis hijos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el seguro es algo que no se puede tomar a la ligera. El seguro tiene que estar bien asesorado. ¿De acuerdo? No todo está cubierto. O sea, los seguros, hay cosas que cubren y hay cosas que excluyen. ¿Qué no está cubierto en el hogar? Pues por ejemplo, podamos suponer que sí está cubierto. Por ejemplo, que pongamos en la póliza que tenemos alarma, nos vayamos un fin de semana, la alarma no la instalemos y nos entren a robar y no nos paguen. Con toda la razón, porque en el contrato así viene. Sí, el fallo humano. Si eso no lo explican. O el fallo técnico. Claro, si eso cuando mañana aseguramos una casa, decimos que tenemos alarma y no nos explica nadie que, oiga, que si se olvida usted de instalar la alarma no tiene cobertura de robo, pues ya tenemos ahí un problema. Si yo a la hora de asegurar una vivienda no le digo al cliente, oiga, mire, no, usted tiene que asegurar su vivienda por los capitales reales en el contenido y en el continente por su valor de reconstrucción, que por cierto los bancos lo aseguran a valor de la hipoteca. 2 minutos, don Juan Antonio. Pues, bueno, resumiendo, lo importante en seguros es un buen asesoramiento y luego un buen seguimiento de la póliza en los años siguientes, incluyendo el seguimiento del siniestro, donde tiene que estar el corredor o la correduría o la gente siguiendo ese siniestro para que el cliente esté protegido. Bueno, pues podemos cerrar este apartado hoy aquí, que ha sido más extenso de lo que nosotros teníamos previsto, y sí queremos anunciaros de que el próximo martes a las 10 vamos a volver con otros asuntos de seguro, pero la almendra que queremos traer el próximo martes es el caso de la organización de la herradura. Sí, bueno, hablando dentro de los seguros, está claro, lógicamente, los seguros de construcción y la responsabilidad civil de constructores, promotores, seguros de la construcción. Hay en Salobreña una urbanización que se ha dado a conocer, además en las noticias, donde como consecuencia de que se construyó sobre una ladera pues esa ladera no es estable, se mueve y el problema es que las casas se van yendo hacia la playa, o sea, es un acantilado y, bueno, pues lógicamente al moverse el terreno las casas se van abriendo, se van derruyendo y se van rompiendo. Es nuestra intención el próximo día tener un representante de esta urbanización que afecta a muchísimas familias porque es una urbanización muy grande y a un arquitecto o técnico especialista en estructuras que nos hable de esta situación. Estupendo, pues conectaremos directamente con él, con el señor que nos va a contar. Creo que tendremos algún vídeo de lo que está pasando. También vamos a intentar tener vídeos de la zona y de lo que está ocurriendo con las viviendas. Bueno, lo que vamos a ver son viviendas que se están cayendo, literalmente cayendo al suelo, y además el terreno va avanzando hacia la línea de ruptura del acantilado de la costa y, bueno, pues lógicamente los daños por la urbanización, que es muy grande, los daños para estos vecinos y para sus bienes están siendo terroríficos y nadie está cubriendo de momento la responsabilidad de estos perjuicios. Pues esa es la noticia que queremos traer a Asegúrate Bien, el programa de don Juan Antonio León y de nuestra Limbroker, Correduría de Seguros. Pero es ese tipo de noticias las que queremos traeros a vosotros, esos tipos de documentos que nos ilustren respecto a las capacidades y los límites de los seguros que nos han de cubrir. Aquí en miraradio.es, de España para la galaxia, Asegúrate Bien, con Juan Antonio León. Adiós. Asegura tu salud con Juan Antonio León.
Aquí en miraradio.es.